Joseph Merrick nació en Leicester, Inglaterra, en 1862, en plena época victoriana, y murió en Londres solo 28 años después, en 1890. También conocido como el hombre elefante, se hizo famoso debido a las terribles malformaciones que padeció desde muy pequeño. Su vida transcurrió sin lugar fijo donde vivir ni comida. Fue condenado a pasar la mayor parte de su vida como un showman de circo, aunque también pudo encontrar algo de calma y felicidad en los últimos años de su vida, según relataron los médicos que lo acompañaron hasta el final de su vida. En este video conoceremos más detalles de Joseph Merrick, la triste historia del hombre elefante. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. Joseph nació el 5 de agosto de 1862 en Leicester en el seno de una familia humilde, siendo el mayor de 3 hermanos. Todo fue normal hasta que con 3 años de vida, un pequeño bulto comenzó a aparecer en el lado izquierdo de su cuerpo. A medida que Merrick fue creciendo, estos bultos fueron creciendo sin ningún tipo de control. Cuando alcanzó los 12 años, Mary Jane Merrick, su madre y la persona que le había atendido a lo largo de su vida, murió. Joseph Rockley Merrick, su padre, contrajo un segundo matrimonio que supuso el comienzo de los problemas para Merrick. Los primeros meses de convivencia con su madrastra estuvieron repletos de vejaciones y desprecio. En poco menos de un año lo echó de la casa, haciendo que Merrick no solo se tuviera que enfrentar a su gran deformidad, sino también al hambre y a la falta de una vivienda. Merrick pasó toda su adolescencia intentando ganarse la vida vendiendo todo aquello que encontraba en las calles, puerta a puerta. Para ello cubría su rostro y su cuerpo bajo unas holgadas ropas, intentando huir así del acoso que se enfrentaba de forma continua a causa de su aspecto. La venta puerta a puerta que llevó a cabo Merrick rozaba los límites de la ilegalidad, lo que lo llevó a pasar varias noches en prisión. Las deformidades no paraban de crecer y terminaron incapacitando a Merrick para cualquier tipo de trabajo. Por ello, pese a haberse resistido en ocasiones anteriores, aceptó convertirse en una atracción de circo, siendo su estreno el 29 de agosto de 1884, cuando acababa de cumplir los 22 años. Probó suerte en Bélgica, donde aún estaban permitidas este tipo de espectáculos, pero con la mala suerte de que su promotor le dejó abandonado y afectado por un grave problema respiratorio. Fue a su regreso a Londres, tras una pelea en una estación de trenes, donde fue hospitalizado, cuando conoció a Frederick Trips, y su suerte volvió a cambiar. Frederick Trips era un popular médico y cirujano inglés, que desde que vio años atrás a Merrick por primera vez, se había interesado en él. Los primeros días que ambos pasaron juntos en el hospital tras la trifulca, Trips examinó a Merrick intentando entender cuál era la razón de su extraña deformidad. Con el paso de los días, el médico y Merrick intimaron y a pesar del constante dolor físico y emocional al que Merrick estaba expuesto, comenzó a hacerse un hueco en la alta sociedad londinense, ganándose la empatía de gente tan importante como la princesa Alexandra o la reina Victoria. Los últimos años de su vida, Merrick fue atendido de forma continua en el hospital donde conoció a Trips, y tuvo tiempo de disfrutar de una amiga que conoció en el hospital y así pasar los veranos de vacaciones al norte de Inglaterra. Joseph Merrick murió con tan solo 27 años, el 11 de abril de 1890, a causa de la ruptura de su cuello mientras dormía, debido a la imposibilidad de soportar el peso de su cabeza. Por su parte, el Dr. Frederick Trips murió sin saber qué enfermedad tuvo su paciente y amigo, Joseph Merrick, pero confió en que sus futuros colegas, junto con el avance de la ciencia, encontrarían la respuesta. Trips tomó muestras de la piel y de los tejidos del cadáver de Joseph y los dejó listos para ser analizados.
Durante décadas se pensó que Merrick había padecido elefantiasis, pero en 1971 un médico sugirió que en realidad Merrick pudo haber padecido neurofibromatosis tipo 1. 15 años más tarde, se sugirió que en realidad Merrick padeció el síndrome de Proteus, una enfermedad que no se había identificado hasta 1979. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película del año 1980 titulada El hombre elefante, dirigida por David Lynch y protagonizada por Anthony Hopkins y John Hurt. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.